Sinister Sisters Evil. Capítulo 01. El lado oscuro de la ciudadela de metal. Fuera de las realidades, fuera del multiverso donde se orquestan todo tipo de historias y franquicias, ahí en la nada, ahí en el vacío, donde se podría creer no existe absolutamente nada. Existe ante lo imposible un planeta, una ubicación a la que podríamos llamar un lugar en concreto. Burlando las leyes de la física conocida, existe, persiste y prevalece, aquel planeta que no es ni gaseoso y rocoso. Únicamente constituido por metal del más alto rendimiento. Un extraño metal llamado Sinestrum, que no existe en ningún otro lugar dentro de alguna realidad conocida ni es propio de aquel vacío. Única y llanamente, existe en ese planeta, en ese lugar. Parte 1. El lugar conocido como Planeta Madre, es el hogar de una avanzada civilización que no se les puede considerar ni aliens ni humanos, ni están constituidos por elementos químicos como lo son el carbono o el hidrógeno. Una serie de androides que no poseen un género como tal, pero a pesar de ello, poseen un aspecto determinado con atributos femeninos. Aparentando ser chicas a pesar de no ser poseer tal biología orgánica. Ellas son las Sinister Sisters. Hermanas de metal, creadas por la diosa que hizo posible la existencia de ese planeta donde no debería ser posible poder existir vida alguna. Nacidas con el único propósito de servir a esta inteligencia artificial vista como la madre y deidad de las Sinister Sisters. En pocas palabras, una civilización monoteísta. Algo curioso en lo que se debe hacer énfasis, es que las Sinisters no usan nombres que normalmente un ser humano o alienígena de la ficción emplearía para referirse a sí mismos. Más bien, suelen llevar nombres de emociones, sentimientos, cualidades o atributos. A pesar de no ser humanas, adoptaron jerarquías, normas, políticas y un sistema socialista basado en la supervivencia del más apto. Donde se recompensa resultados, méritos y fuerza y se castiga la debilidad, apego y filosofía individualistas que vaya en contra de lo establecido por madre. Hablando de la jerarquía de poder mencionada, las Sinister Sisters, a pesar de venerar a su omnipotente creadora a la que se refieren como madre, también deben responder a los altos mandos de esta monoteísta sociedad. Aquellas que operan bajo el título de regentes, quienes tienen la responsabilidad de supervisar el sistema y el orden de la sociedad Sinister dentro de este planeta constituido por metal. Ahora dicho esto, al igual que en toda ciudad, siempre debe existir el otro lado de la moneda. Aquel submundo que por ignorancia o miedo ocurre donde nadie puede o evita mirar. Si existe una superficie, existirá una oscuridad. Y el lugar conocido como Ciudad Sinestrum no es ninguna excepción. Entre las Sinister Sisters están aquellas que no aprueban el sistema que se rige en la superficie. En consecuencia, nació un sistema oculto, un submundo que acontece debajo ante los ojos ambiciosos de las regentes. Uno que es gobernado por sus opuestos, a las cuales se les denomina bajo el título de las tres direcciones. Y eso es. Parte 2. En el Distrito 08, también conocido como el Distrito Comercial de la Ciudadela, ante edificaciones prominentes, se alza una gran torre a la que se le podría comparar como un gran obelisco de metal puro. Desde su altura no solo se aprecia aquel enorme distrito, sino que también brinda una vista panorámica a la mayoría de distritos, siendo una de las estructuras más altas de toda la ciudad, hogar de las Sinister Sisters. Estructura que a la vez abarca varios niveles de la ciudad, sirviendo como un gran elevador hasta los niveles más bajos del planeta. Esto es urgente. Una oración llena de descontento y frustración resonó dentro de una sala amueblada y lujosa que incluía su propio bar donde los más finos sabores de aceite se guardaban con recelo solo para la clase alta. Un lugar así, ubicado en lo más alto de la torre, no podía ser empleada más que por alguien de sumo poder en la jerarquía de poder. Pero la queja que vibró en toda la amueblada sala provino de una gran pantalla adherida al techo pero sin proyectar la imagen del dueño de aquella furiosa voz. Solo una estrella dibujada por miles de píxeles se llegaba a apreciar. Esa voz fue dirigida hacia la persona que ocupaba aquella habitación de 5 estrellas. Y eso era. ¿No crees que estás exagerando, perversa? Refunfuñó la voz en respuesta a la queja lanzada con resentimiento a la persona que no paraba de quejarse desde aquel monitor. Aquella voz mostraba sutileza y confianza en su forma de ser, a diferencia de la voz que gruñía desde el monitor que seguía hablando sin parar. Lo correcto sería preguntar,
¿No crees que rebosas de mucha confianza, avaricia? Alterarse por estos pequeños altercados no son una elocuente solución al problema. Contestó sin rechistar nuevamente la chica, que no mostraba más que calma. Esa forma de hablar, aunque como siempre muy molesta, suena a que tienes pensado algo al respecto. ¿No es así, avaricia? Al unísono de la conversación, una tercera voz se promulgó en respuesta al tono que avaricia presumía, sin inmutarse al problema cuyo origen de esta reunión se presentaba. Esa voz venía de un rincón situado en lo más oscuro de aquella habitación, donde las luces no alcanzaban ni un fotón. Por ende, era muy difícil visualizar quién acompañaba a la dueña de aquella habitación. El tomate endemoniado del lado oscuro, acertando el origen de las quejas de perversa. El objeto de conversación que reunió a las tres direcciones que manejaban el lado oscuro era justo esa persona a la que avaricia llegó a nombrar con tono sarcástico y burlón. Se ha estado volviendo una aleación corrupta enorme para nuestras operaciones encubierto, causando grandes retrasos en el plan. Hay que hacer algo al respecto antes que sea demasiado tarde. Proclamó la voz que provenía de aquella sinister de nombre desconocido en aquel rincón con algo de amargura. Mientras avaricia se servía una copa de aceite del más alto costo. Contemplando el cristal de la ventana, posando sus ojos ante lo que a lo lejos se visualizaba una gran edificación que apuntaba al objetivo que tenía en mente para luego proceder con su propia resolución. No hay de qué alarmarse, compañeras, esa incrédula no es más que una sinister sister entre el montón, sin nada especial. Solo una cerda inmadura que hace lo que quiere. Jamás la he considerado ni siquiera una amenaza. Todo lo contrario, ella será la distracción perfecta que necesitamos para poder extender nuestro poder más allá de las sombras, tal como llevamos planeando desde hace meses. Además, tengo a alguien de la superficie de nuestro lado. Los días de esa tonta de Evil pronto serán una pesadilla. Muajajaja. Porque es nuestro destino. Nosotras las tres direcciones gobernaremos este mundo, derrocaremos a esas tres chifladas. Ni siquiera la gran emperatriz Love será rival para nosotras. Ante tal declaración de guerra, avaricia hace valer el nombre que alguna vez le fue otorgado por aquella mujer a la que llaman madre. Una sinister sister muy ambiciosa que no solo se ha conformado manejando la mafia más grande de la ciudad, sino que también anhela el poder absoluto de tener a toda la ciudad bajo su control. Pero para eso, requería librarse de todos los obstáculos posibles antes de proceder a la fase 2 de un malévolo plan que, por su exuberante confianza, lleva tiempo orquestando junto a sus compañeras desde las sombras. Pues alguien con el nombre de avaricia no se queda conforme con solo reinar en la oscuridad. Ella desea superarse a sí misma. Una sinister sister que lo desea todo. Que desea poder, pero nada de lo que hace es por mera gloria, sino para llenar su propia satisfacción de deseo. Ella lo quiere todo, lo anhela todo. Una avaricia que solo la personificación de la avaricicia podría desear añorar. Parte 3. Ante una sala de grandes proporciones sostenida por pilares de mármol y reforzadas con siniestro, se erige un gran templo, acompañado de estatuas en la entrada, que retratan a una mujer de porte imponente, de cabellera larga. Largo vestido negro y media mandíbula partida, mostrando barras de metal debajo de esa blanquecina piel. Emanando un aura intimidante al acercarse a la entrada. Aquel gran templo con un largo pasillo central, se escucha el trastibillo de unas botas pesadas, haciendo sinfonía con la arquitectura plasmada sobre el techo, sus deslumbrantes cristales y murales esparcidos por todas las paredes. Bañaban el lugar con un aura divina, un templo fundido con pasión hacia la deidad a la que dicha edificación fue consagrada al momento de su construcción. En el instante en el que la responsable de aquellos pasos se acercaron a una gran puerta decorada con la misma imagen que se repetía en todos lados, dos guadañas le bloquearon el paso. ¿Qué significa esto? Debo rendir cuentas con fe. Quien se promulgó en el instante con un tono vulgar y poco ortodoxo, fue una chica de coletas puntiagudas que se extendían detrás de sus hombros, quien frunció el ceño al instante de que las dos guardias a su frente le negaron el paso con disgusto. Las mujeres vestían una toga que les cubría incluso el mismo rostro. Tal como si hicieran cosplay de parcas, y entonces, las dos se pronunciaron. Ahora mismo, Nuestra Señora está muy ocupada, además no seas grosera y dirígete a ella con más formalidad, pequeña rebelde, no, hereje.
La chica que tenía asuntos que atender con quien se hallaba detrás de aquella enorme puerta frunció el ceño con ojos de furia y dijo: «Hey, ¿acaso me están alzando la voz? Yo sé cómo me dirijo a la gran fe, ¿entienden?». En consecuencia al regaño de las guardias quienes custodian aquel aposento, no se lo tomó nada bien y en unísono con su reclamo. Liberó una terrible aura de maldad pura que se reflejaban en sus llameantes ojos enardecidos ante tal ofensa a su persona. Cualidad que incluso hizo tragar saliva a las mujeres que hasta hace unos instantes se habían quejado por la falta de etiqueta de la chica de pelo flameante que intentaba pasar para dar su informe luego de una larga jornada. «Ese sí, no quisimos hacerte enfadar, sabes que solo hacemos nuestro trabajo y apreciamos mucho a la seño. Entonces cierra la puta boca. Espero esto no se vuelva a repetir o no seré paciente la próxima vez». Inmediatamente la guardia de la izquierda fue interrumpida mientras intentaba excusar su falta. Las guadañas que bloqueaban el camino regresaron a su lugar y enseguida las puertas se abrieron, y la chica a la que llamaban hereje cruzó al interior de la gran sala santa. Mientras las guardias preocupadas por qué diría su señora al dejar pasar sin previo aviso a la intrusa sin invitación, no tuvieron más opción que tragarse su orgullo y hacer como que nada pasó. Al otro lado, una sinister de personalidad rebelde que hacía poner en su lugar incluso a las guardias de más alto rango, caminó unos pasos, se agachó y reverenció en son de respeto ante la gran autoridad que ejercía frente suyo, la cual revisaba cúmulos de documentos que no parecían tener fin a su alrededor, sentada en lo que parecía una especie de trono, decorado por un reluciente dorado en sus capas inferiores. Se encontraba ni más menos que la jefa a la que Ivo la hereje rendía cuentas. Una sinister que rebosaba un aura divina y pura. He dado escarmiento a aquellas que van en contra del gran sacramento. Fin.